Buenos días, profesora y compañeros todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre las características de las isotermas de desorción de humedad de los granos de cacao. El nombre de la profesora es Noemí Bravo Araniva y mi grupo está conformado por Camavilca Estrella Steve, el que les habla Chapafuente Sandro, Gómez García Juan y Nolasco Guevara Jesús. Voy a iniciar con una breve introducción acerca del tema, ¿no? Sobre todo sobre el proceso después de la cosecha del cacao, viene a ser la fermentación y el secado, que van a ser complementarios. La fermentación generalmente se lleva a cabo durante 5 a 7 días para desarrollar el precursor del sabor y el secado, y también sirve para completar la reacción del dorado característico que tiene el cacao, ¿no? Es necesario conocer la relación entre la temperatura del aire y la temperatura relativa. Las isotermas de absorción describen la relación entre el contenido de humedad de equilibrio y la actividad del agua a temperaturas constantes, la cual constituye una representación gráfica del contenido de humedad en base seca presente en el alimento contra la actividad del agua en condiciones isotérmicas. Esto sobre todo vamos a ver en las primeras dos gráficas que nos muestra el tema, ¿no? Su conocimiento es de gran importancia en la industria de alimentos, ya que brinda información apta para la selección de material de empaque. Es lo que justamente la profesora nos dijo en la clase anterior, ¿no? Por ejemplo, en las frituras vienen paquetados en un material luminado y eso quiere decir que es para poder evitar la oxidación del lípido, ¿no? También para la predicción de la vida útil del producto y la evolución del contenido de humedad durante el tiempo de almacenamiento. Para predecir aún más las propiedades físicas y la estabilidad de almacenamiento de los granos de cacao, se deben investigar las propiedades termodinámicas de la absorción de humedad. Eso quiere decir que el contenido de humedad permite brindar información muy útil para los procesos de secado, preservación y acondicionamiento de productos alimenticios. Además, facilita estructurar sistemas de almacenamiento y determinar su estabilidad. Es uno de los objetivos que nos detalla el artículo, ¿no? Donde el material está en equilibrio higroscópico con el ambiente en que se encuentra y no existe cambio en el peso de la muestra. En sí va a finalizar todo el proceso cuando tendremos el peso de la muestra de manera constante, ¿no? Y también el valor de la actividad del agua. También quisiera hablar sobre la clasificación de los isotermas de absorción. Existen 5 tipos de isotermas de absorción. En el tipo 1 corresponde la absorción monomolecular de gas sobre un sólido poroso. En el tipo 2 que observamos es la isoterma conocida como sigmoideas características de productos solubles. Muestra una tendencia asintótica conforme a la actividad de agua se acerca a la unidad. Eso quiere decir que se trabaja de un rango mayor a 0 a menor a 1 en los valores de la actividad del agua. En el tipo 3 se encuentra en la absorción de un disolvente como el glicerol. En el tipo 4 que observamos muestra la absorción por un sólido hidrófilo hinchable hasta que se alcanza el máximo de sitios de hidratación. Esto es muy usado en alimentos con gran contenido de almidón, ¿no? En el tipo 5, que representa la absorción multimolecular observada en la absorción de vapor de agua sobre el carbón. Esto vamos a utilizar sobre todo en el tema de las minerías, ¿no? En sí podemos resumir que los perfiles de isotermas más frecuentes en alimentos son los tipos 2 y 4. Como observamos, tienen un gran parecido. Ahora vamos a hablar sobre los materiales y la metodología que abarca el tema. El procedimiento experimental. Se hace necesario determinar los contenidos de humedad de equilibrio por vía experimental, bien sea empleando el método dinámico o el método estático. En sí se utilizó el método estático por ser la técnica más simple. A pesar de las muestras, se colocan en recipientes cerrados a humedades relativas constantes, hasta alcanzar un equilibrio higroscópico, utilizando soluciones saturadas de diferentes sales. Como observamos, acá hay diferentes compuestos de las sales saturadas, ¿no? Como el cloruro de litio, acetato de potasio, cloruro de magnesio, carbonato de potasio, nitrato de magnesio, bromuro de sodio, cloruro de estroncio, cloruro de sodio, cloruro de potasio y el cloruro de bario. En sí, la humedad relativa va a tener un rango amplio del porcentaje, ¿no? Que va a abarcar del 11% al 90%. La gravimétrica estática es la humedad relativa del aire fija por contacto con una solución de sales saturadas ya mencionadas. Es un método en el que la difusión es la única forma de transferencia de masa entre el producto y el aire circundante. Para los isotermas de absorción de productos determinados, va a tener una presión de vapor de agua a una temperatura determinada. Se conoce perfectamente. Ahora vamos a detallar en sí la metodología
que nos muestra el artículo, ¿no? Las muestras se mantuvieron por triplicado en desecadores que contenían soluciones de sal saturada, como ya hemos mencionado, y se va a emplear tres diferentes temperaturas, de 30, 45 y 60 grados Celsius. La masa de cada muestra se midió con un primer intervalo de 5 días y posteriormente cada día. La duración de la extracción, el pesaje y la sustitución de las muestras fue inferior a 10. El motivo fue para poder reducir al mínimo la absorción de humedad atmosférica durante el pesaje, ¿no? Y así el contenido de humedad se realizó por un método de secado en horno durante 24 horas a 105 grados Celsius y se encontró que era de una masa de 1.1 kilos de agua por kilo de muestra o materia seca. Ahora voy a hablar sobre los análisis de datos y propiedades termodinámicas, ¿no? Que es la isoterma de absorción. Actualmente se conoce que existen diferentes modelos relacionados al ámbito alimenticio, ¿no? Para poder determinar el contenido de humedad de equilibrio. Y algunos se preguntarán por qué solamente se utiliza el modelo de GATT. La respuesta es sencilla, porque cada modelo abarca un cierto rango de los valores de la actividad del agua. Y el modelo más ideal para este artículo sería el modelo de GATT, porque abarca un rango de mayor a 0 a menor a 1. Como observamos, esta es la fórmula general del modelo de GATT, ya que es una ecuación de 3 parámetros, utilizando para ajustar los datos de absorción de productos alimenticios. Este modelo en sí es de amplio uso porque trata sobre las propiedades físicas en alimentos. Además, es una de las ventajas que tiene una gran precisión en las isotermas en sí de frutas, vegetales, y abarca sobre todo en los alimentos, ¿no? En comparación con las ecuaciones de 2 parámetros, que son, por ejemplo, el BET o el HELSI, ¿no? Que también son modelos utilizados para los temas alimenticios. Acá utilizamos tres parámetros, tres constantes. El G viene a ser uno de los creadores, de los autores de ese modelo, por eso el G. Y la constante K de la actividad del agua va a ser un grado de libertad adicional que le otorga gran versatilidad, ya que el modelo de BET asume que la absorción física se localiza en las multicapas sin interacciones laterales. Con la incorporación de este parámetro, el modelo de GATT asume que las moléculas en multicapas tienen interacciones en el absorbente en valores energéticos similares a los que tienen las moléculas de la monocapa, ¿no? En el numerador también existe X sub m, que es la humedad de la monocapa molecular, o también conocido como contenido de humedad de una capa monomolecular en la superficie interna. El G, que ya hemos dicho que es una constante, está relacionado con el calor de absorción de la primera capa en los sitios primarios. Y el K es el factor que corrige las propiedades de las moléculas multicapas con respecto al líquido a granel. A partir de esta ecuación general podemos desplazarlo y relacionarlo en una ecuación de Arrhenius, ¿no? Con una gran influencia de la temperatura y en los parámetros de las constantes de G y K del modelo ya mencionado. En esta ecuación de Arrhenius, el G y el K van a ser los factores preexponenciales y las entalpías Hg y Hk van a influenciar sobre todo en la tabla número 2, que vamos a ver más adelante, donde el Hg va a ser el calor de la evaporación, llegando a ser la desorción en la molécula de la monocapa, y el Hk, que es el calor de la condensación. También se trabaja con la constante R, que es muy conocida por todos, que es de los gases ideales, y la temperatura es la temperatura absoluta. De ahí abarcamos la media de la desviación porcentual relativa de módulo en porcentaje y el error cuadrático medio de la raíz, que esos van a ser los valores estadísticos. Los parámetros de GAP se estimaron ajustando el modelo matemático a los datos experimentales, utilizando un análisis de regresión no lineal. Quiere decir que habrá variaciones y desviaciones en los datos. La adecuación de este modelo se analizó en base a los valores del coeficiente de correlación, que va a ser el R cuadrado minúscula, ya que ajustándolo es el porcentaje de variación con una o más variables que tiene la actividad del agua en el grano del cacao, ¿no?